y a su nombre y a su gloria. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por un día más. Amén. En su casa, amén, donde Él envía bendición y vida eterna. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Así vamos a estar hablando, amén, un tema, amén, donde nosotros, amén, cada uno de nosotros aprenderemos algo, amén, nuevo, amén, que el Señor nos quiere hablar en esta noche, amén. ¿Cuántos creen que Dios nos habla, amén? Él nos habla a tiempo, amén, en el tiempo exacto que Él sabe que necesitamos, amén, alguna palabra, algunas palabras de ánimo, de aliento. Él siempre llega a tiempo, amén. Y a veces tenemos que esperar, amén, pacientemente, tenemos que esperar diferentes tiempos, amén, mucho, poco, pero Dios siempre está ahí cuando más lo necesitamos, amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Así, amén. El tema de esta noche, amén, es una oración que hizo uno de los salmistas, un levita de los hijos de Coré. Y lo vamos a encontrar en Salmos capítulo 43. Salmos capítulo 43. Vamos a estar leyendo solamente dos versículos, versículo 3 y 4. Ya cuando todos lo tienen, me puede responder con fuerte, poderoso amén. Gloria a Dios. Salmos 43, versículo 3 y 4. Capítulo 43 del libro de los Salmos. Vamos a leer dos versículos. ¿Cuáles son? Versículos 3 y 4. ¿Todo lo tenemos? Amén. Así damos la gloria a Dios. Amén. Leemos su palabra honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Así cerremos nuestros ojos y inclinemos nuestro rostro, amén, aleluya, y levanta conmigo su mano en esta hermosa noche, amén. Todos, amén, cerremos nuestros ojos, amén, y rindamos nuestra ser en esta preciosa noche, levantando nuestras manos, amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor, por tu bendito amor y misericordia que son cada día, Señor, cada mañana son nuevas, Señor, para con nosotros, Señor. Y por eso reconocemos que estamos aquí, Señor, no por nuestra propia prudencia o sabiduría o fuerza, Señor, sino, Padre, completamente eres tú, Señor, que tiene el control de nuestra vida, Señor, de nuestro despertar, nuestro levantar, nuestro andar, aún nuestro sentar y acostar, Señor. Gracias, Espíritu Santo, siéntese bienvenido, Señor, aleluya. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, sea usted tomando control, Señor, reposando sobre nuestras vidas, Señor, en esta preciosa noche, Señor. Lo que más anhelamos, Señor, es que usted nos hable, Señor, que no sea yo, Señor, sea usted, Señor, sea tu Santo Espíritu, Señor, aleluya, abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, Padre, para que podamos, Señor, aleluya, desde ahora, Señor, aleluya, comenzar, Señor, maravilloso Dios, caminar, Señor, en tu luz, caminar en tu verdad, Señor, caminar hacia ti, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, confiando en ti, Señor, aleluya, en tu misericordia, Señor, que estamos, Señor, como dice tu palabra, esculpidos en la palma de sus manos, Señor, y que somos guardados como a la niña de tus ojos, Señor, Padre Santo, que siempre estamos delante de ti, Señor, aleluya, como dice el salmista, Señor, que nos has hecho para siempre estar delante de ti, Señor eterno. Glorifícate, Señor, en esta hora, Padre, sea usted fluyendo, Espíritu Santo, trayendo, Señor, Padre celestial, aliento, Señor, fuerzas, Padre, sanidad, liberación, Señor, consolación, corrección, Señor, a través de tu palabra que ya viene bendecida, Señor, para bendecirnos a cada uno de nosotros, Señor, Padre, en el nombre poderoso
poderoso de Jesús. A ti es la gloria, la honra y el honor, Padre, ahora y para siempre y siempre, Señor Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque usted cambia el ambiente, la atmósfera, Señor, aleluya, y estableces tu gloria, Señor, aleluya, en cada corazón, Señor Padre, en cada vida que estamos aquí, Señor, porque se trata de ti, Señor Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias, Señor, aleluya, porque estás en medio de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Amén y amén. Así puede tomar su lugar, amén. Pero no deje de alabar a Dios, aleluya. Los instrumentos, amén, ya no están tocando, ¿verdad? Pero la alabanza, amén, sigue en nosotros, amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Amén. Siéntese con libertad, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, amén. El tema en esta noche es envía tu luz y tu verdad. Algo que le dijo, amén, este salmista, amén, de los hijos de Coré, amén, que eran levitas, amén, descendientes, amén, de los levitas, eran los hijos de Coré. Y él dijo, amén, le dijo a Dios, le clamó a Dios, le rogó a Dios, le suplicó a Dios, envía tu luz y tu verdad, amén. La Biblia de las Américas, amén, lee este pasaje así: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Ven? Salmos 43, versículos 3 y 4. Esta es la versión, amén, de la Biblia de las Américas, amén. Aquí dice, ¿verdad? Entraré al altar de Dios, la versión que usted y yo tenemos, la Reina Valera. Entraré al altar de Dios, versículo 4, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y cuán hermoso aquí en esta versión de las Américas dice, amén, llegaré entonces al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo, amén. Entonces, amén, Dios debería de ser nuestro supremo gozo, amén. Y otra versión, amén, es Nueva Biblia Viva, que lee así este pasaje: envía tu luz y tu verdad, que sean ellas mi guía, que ellas me guíen a tu templo, a Sión, tu santo monte donde tú habitas. Ahí acudiré al altar de Dios, del Dios, escuche, del Dios que es la fuente de mi gozo, y lo alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. Amén. Qué hermoso, amén, que amplifica, amén, lo que aquí el salmista quiere decir, amén. En la Reina Valera, él dice al Dios de mi alegría y de mi gozo. En las de las Américas dice al Dios de mi supremo gozo. Y en la que hemos leído de la Nueva Biblia Viva dice al Dios, la fuente de mi gozo. Amén. Entonces, Él es nuestro gozo y debería de ser solamente Él nuestro gozo. De donde nosotros tenemos gozo, viene de Dios. Y como dice Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Hablando del Espíritu Santo, amén. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, amén. Y al leer, amén, estas diferentes versiones, amén, del Salmo 43, versículos 3 y 4, amén, podemos ver algo interesante que el salmista, amén, nos quiere enseñar sobre el tema de cómo nos podemos acercar a Dios, cómo podemos venir y llegar a su presencia. Si analizamos bien, amén, estos dos versículos, hay como pasos que el salmista nos quiere dar, nos quiere enseñar y quiere que nosotros también, amén, apliquemos para acercarnos a la presencia de Dios. ¿Y cuál es ese, amén, esos pasos, ese orden? Aquí hay un orden, amén, de cómo podemos nosotros venir a acercarnos a Dios. ¿Qué es lo primero que le pide, amén, el salmista? A Dios.
para acercarse a Dios. El versículo 3, el salmista le pide a Dios, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán a tu santo monte y a tus moradas me conducirán, ¿verdad? Cuando habla del santo monte o de las moradas de Dios, y como hemos visto en las otras versiones que dicen donde tú habitas, tu templo, Sión, donde habitas tú, ¿verdad? Está hablando de qué? De la presencia de Dios. Y eso es lo primero que el salmista le pide a Dios para poder acercarse a Dios. Le dice, Señor, envía a mí tu luz, envía a mí tu verdad para que pueda yo ser guiado a tu santo monte, al templo donde tú habitas, donde tú estás, donde puedo encontrarte, donde nos podemos encontrar, donde puedo habitar, amén, confiado en tu presencia, sin temor de cualquier cosa que pueda venir detrás mía, ¿verdad? Es lo primero, el primer paso es que el salmista, ¿verdad? Este levita le dice a Dios, envía su luz, o envía tu luz y tu verdad. Para que después, paso 2, puedan conducirlo, llevarlo, ¿verdad? Y guiarlo al santo monte, a las moradas de Dios, al templo donde Dios habita, a su presencia. Y el tercer paso, amén, al último paso es que entramos, llegamos y acudimos ante el altar de Dios. Primero, amén, vemos aquí como un proceso. Primero el salmista, ¿verdad? Hemos visto que le pide a Dios que envía su luz y su verdad, y después puede ser conducido, llevado y guiado a la presencia de Dios, y al estar ahí dentro de la presencia de Dios, entra al altar de Dios, amén, como va de profundidad a profundidades, ¿verdad? Se va sumergiendo, amén, se va, ¿verdad?, haciendo más íntimo la relación, se está haciendo más íntimo la comunión y la búsqueda. Eso es lo que nos podemos ver si analizamos bien estos dos versículos. Y algo que me trajo a memoria, amén, el Señor, cuando estábamos, amén, cuando estaba meditando en esto, es que deberíamos de ver la estructura, el plano del templo, cómo estaba construido el templo, porque Dios lo construyó con un propósito, ¿verdad? Él no lo hizo así nomás, amén, un edificio, ¿verdad? Alrededor que estaba rodeado de muros, de puertas. No, Él hizo todo con un propósito, con un orden para enseñarnos algo sobre Él y sobre su presencia. Entonces tenemos que ver el plano del templo y el primer, amén, lugar, amén, en la construcción del templo era el atrio exterior. El atrio exterior era la área alrededor del templo mismo. Era el primer lugar detrás de los muros y de las puertas que rodeaban el establecimiento del templo. Es aquí donde el pueblo de Israel, aún los extranjeros, los gentiles, tenían acceso a admisión y el deber de abrir las puertas para el pueblo y para las personas a la casa de Dios. ¿Quién cree que eran los que abrían las puertas a la casa de Dios? Los levitas. Dice que los levitas eran los que abrían las puertas para que el pueblo, la multitud, la congregación pudiera entrar a la casa de Dios, a ese lugar, al atrio exterior. Si vamos a Éxodo capítulo 27. Éxodo 27. Versículo 9. Dice así: asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Amén. Aquí vemos el tabernáculo, ¿verdad? Primero era el tabernáculo, después vino el templo. Si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 4. Segunda de Crónicas, capítulo 4.
versículo 9. Dice, también hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio y cubrió de bronce las puertas de ellas. Entonces, en primer lugar, cuando uno entraba para la casa de Dios, el primer lugar que ellos miraban, ¿verdad? El área que ellos miraban primero era este lugar, el atrio exterior, donde solamente, ¿verdad?, tenían acceso, ¿verdad?, el pueblo de Israel, los extranjeros, ¿verdad?, los que no eran judíos, ¿verdad?, los gentiles, ellos tenían acceso a solamente ese lugar. Por ejemplo, sería como el parqueo de afuera, amén, que solamente el pueblo de Israel podía solamente estar ahí, y también los que no eran judíos, amén, pero no podían entrar, ¿verdad?, más adentro del santuario. Y detrás, amén, del atrio exterior venía el atrio interior, donde vemos, amén, las fuentes de bronce, el mar fundido de bronce y el altar de bronce. Y cada una de estas cosas tiene un significado poderoso, ¿verdad? Aquí era donde solamente los sacerdotes, que eran de verdad de la descendencia de Aarón, en el atrio interior tenían acceso y entraban y se lavaban sus manos y sus pies en las fuentes de bronce para poder ofrecer los sacrificios y holocaustos a Dios sobre el altar de bronce. Era símbolo de que Dios, amén, ahí en ese lugar quitaba el pecado del pueblo y eran reconciliados con Dios. Y después de ofrecer el holocausto en el altar de bronce, los sacerdotes venían al mar fundido de bronce también para sumergirse completamente como símbolo de que Dios en verdad había lavado al pueblo completamente de sus pecados. Así que el atrio interior era conocido como el lugar de purificación y expiación. Era aquí en el atrio interior donde de verdad estaban las fuentes de bronce, el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Y los sacerdotes antes tenían que lavarse, tenían que limpiarse, santificarse, limpiar las manos, sus pies, y después se sumergían completamente como símbolo de que Dios los había lavado completamente de sus pecados. Vamos a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Versículo 17 al 21. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acercan al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Qué hermoso, ¿no? Que Dios dejó estas reglas para que cuando ellos, amén, iban ahí entrando a la presencia de Dios, acercándose más en la casa de Dios, al santuario donde Dios estaba, donde Dios habitaba, donde Él hacía habitar su gloria y su nombre era exaltado, les dio estas reglas para alabarse, ¿verdad? Como símbolo de que Cristo, amén, hizo nosotros, que nos santificó y nos limpió también. Como dijo Jesús, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Aleluya. Primera de Reyes 7, 38 y 39. Primera de Reyes 7, 38. Aquí vemos también el templo que construyó Salomón para Dios. En Éxodo ya vimos el tabernáculo. Dice, hizo también 10 fuentes de bronce
Cada fuente contenía 40 batos y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. En este mar era donde los sacerdotes se sumergían completamente. Versículos 43 y 45 dice: las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos, y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Amén. Y también segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 1 al 6. Estos son versículos que confirman, amén, lo que estamos hablando, lo que hacían los sacerdotes en este lugar conocido como el atrio interior. Segunda de Crónicas 1 al 6 dice: hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba sentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente, y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro, y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz y de una flor de lis, y le cabían 3,000 batos. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Aquí confirma lo que nosotros, amén, estamos hablando, ¿verdad? Que aquí en el atrio interior estaba este mar fundido de bronce, donde los sacerdotes se sumergían, y habían las fuentes de bronce donde los sacerdotes venían antes de sacrificar, ¿verdad?, holocausto a Dios para la expiación de pecados del pueblo. Se lavaban sus manos y sus pies, y donde sacrificaban, ¿verdad?, el animal, sobre el altar de bronce que estaba en este lugar conocido como el atrio interior. Ahora, detrás del atrio interior venía el lugar santo. Aquí están los candeleros de oro, las mesas para los panes de la proposición y el altar de incienso. Tras la presentación de los sacrificios en el atrio interior, venía un sacerdote que recogía brasas ardientes del altar de bronce en un recipiente del mismo metal y las traía al lugar santo, donde procedía a cambiarse de ropa. Una vez que se quitaba la ropa sucia y se ponía la ropa limpia, tomaba las brasas y las colocaba sobre el altar de incienso, mientras otro sacerdote permanecía cerca de él y sostenía el incienso. Entonces venía un tercer sacerdote y tomaba el incienso del que lo tenía primero, y los 2 sacerdotes anteriores se retiraban, y se quedaba el último sacerdote que vino, ¿verdad?, en tercer lugar. Se retiraban, ¿verdad?, los sacerdotes anteriores, y el tercer sacerdote esparcía el incienso sobre las brasas ardientes en el altar de incienso, donde entonces el fuego y el humo del incienso subía hacia el techo y se expandía en llenar todo ese lugar. Y enseguida este tercer sacerdote se postraba en tierra, donde empezaba a adorar a Dios. Mientras esto sucedía, los 2 sacerdotes anteriores regresaban y acudían al lugar santo para presenciar la ofrenda del incienso y para también postrarse en tierra y adorar a Dios. Qué lindo, ¿verdad?
Que aquí, amén, vemos, amén, este orden, ¿verdad? Vemos, amén, el atrio exterior, después el atrio interior y aquí el lugar santo, ¿verdad? Donde habían 3 sacerdotes, como representando, amén, la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y dice, amén, lo interesante es que cuando el último sacerdote empezó, amén, y puso las brasas ardientes, ¿verdad?, en el altar, y puso el incienso sobre ellos en el altar de incienso, y aquel humo, aquel fuego empezó a llenar ese lugar, amén, como símbolo de la presencia de Dios, que Dios estaba ahí. Y dice Apocalipsis que nuestras oraciones son como incienso delante de Él. Por eso el incienso tiene, amén, un significado grande, amén, tipifica la gloria de Dios, amén, delante de nosotros, tipifica, amén, que Dios escucha nuestra oración, que Dios escucha nuestro clamor, que Dios está atento a la voz de los que claman a Él. Y cuando, amén, enseguida, es lindo, enseguida dice que el sacerdote, el tercer sacerdote que se quedaba ahí, enseguida se postraba delante de Dios, su rostro la puso en la tierra, se postró así delante de Dios, se humillaba así delante de Dios. Y después regresaban los 2 sacerdotes que estaban ahí al principio y juntamente con él se postraban delante de Dios y ministrar adoración a Dios, como reflejando lo que dijo Jesús, donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo en mi nombre, ahí estaré, y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre será hecho. Y también otra cosa que podemos ver es que cuando, amén, ahí en ese lugar santo era donde ellos depositaban en la lámpara el aceite de la unción. Y es lindo porque imagínese usted, quiero que, amén, que usted se imagine esto, amén. Hay un sacerdote postrado ahí, su rostro en tierra, adorando a Dios, ministrando a Dios, exaltando, glorificando, engrandeciendo a Dios. No le está pidiendo a Dios nada, solamente está adorando, le está dando alabanza, exaltación, cántico a Dios. Está ministrando la presencia de Dios, se está humillando, como diciendo: lo único que quiero es postrarme y estar postrado delante de ti. Lo único que quiero es estar contigo. Y después venían los 2 sacerdotes, de regreso. Porque cuando viene, amén, la unción sobre alguien, atrae a otros, amén, a querer lo mismo que aquella persona que está recibiendo la unción, está experimentando, se está encontrando con Dios, está buscando a Dios, se está llenando de Dios. Atrae a otros a hacer lo mismo. Atrae a otros que quieren derramar, entregar su corazón. Que no quieren, amén, solamente estar pidiendo, sino ellos quieren dar, que de ellos salga alabanza, que de ellos fluye y brote adoración a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y tenemos el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Cuando él estaba hablando con Dios en el monte Sinaí, él le pidió que él quería ver la gloria de Dios. Y Dios no le dijo: no puedes ver mi gloria, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Pero te cubriré detrás de la peña y pondré mi mano sobre ti, y yo pasaré de en medio de ti y verás mis espaldas. Y dice, cuando él estaba en la cima de ese monte, ¿verdad?, en lo más alto con Dios, dice que pasó Jehová. ¿Y qué pasó? Se cayó a tierra Moisés, se postró y adoró y dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y clemente, lento para la ira y tardo en airarse. Él se postró y dice que Dios habló con él y ahí permaneció él adorando a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que permanezcamos, amén, ahí con él, postrado, amén. Tener nuestro corazón, nuestro cuerpo
alma, mente, espíritu, postrado ante Él. Por último, amén, después que esto sucedía, salían los 3 sacerdotes del lugar santo y el sumo sacerdote se paraba sobre los escalones frente a la congregación reunida en el atrio exterior. Y uniéndose todos los demás sacerdotes con él, todos, dice, extendían sus manos hacia el cielo. Por eso hay algo poderoso cuando nosotros levantamos nuestras manos hacia el cielo. Y como hemos, amén, cantado al Señor, ¿verdad? Levantemos nuestras manos en señal de gratitud, ¿verdad? Aquí, amén, los sacerdotes salían, se encontraban con el pueblo, se paraban en los escalones frente a la congregación reunida en el atrio exterior. El sumo sacerdote y los demás sacerdotes se unían con él y todos levantaban hacia el cielo sus manos e invocaban el nombre inefable de Dios. Y enseguida, dice, el sumo sacerdote bendecía al pueblo y recitaba las escrituras. Al escuchar las escrituras, los demás sacerdotes y todo el pueblo se postraban en tierra y adoraban así a Dios. Mientras el sumo sacerdote recitaba, leía la palabra de Dios en alta voz y bendecía y oraba sobre el pueblo, ¿verdad? Bendecía al pueblo, oraba por el pueblo. Dice que los demás sacerdotes y el pueblo se postraban en tierra y adoraban a Dios mientras la palabra iba también siendo hablada, siendo, ¿verdad?, anunciada, profetizada sobre el pueblo. Qué reverencia, ven, ellos demostraron hacia la palabra de Dios, amén. Y eso es importante, amén, que nosotros aquí también nos enseña que tengamos reverencia cuando usted está predicando la palabra de Dios, porque no están oyendo al hombre, es la palabra de Dios que se está predicando y es el Espíritu Santo que nos está hablando, como dice la palabra, que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a Éxodo 31:6. Dice, harás así mismo un altar para quemar el incienso de madera de acazá y lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acazai y las cubrirás de oro y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo, en el lugar santo, en el altar de incienso. ¿Y de qué hemos, amén, estado hablando desde el principio? Salmos 43, 3 y 4. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán a tu santo monte y me conducirán a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi gozo y de mi alegría. Primera de Reyes 7, 48 y 49. Primera de Reyes 7, 48 y 49. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro sobre el cual estaban los panes de la proposición. 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro.
¿verdad? Aquí está hablando del lugar santo. También Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 8 y 9. Segunda de Crónicas 4, 8, 9 y también 19 y 20. Dice, además hizo 10 mesas, las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio y cubrió de bronce las puertas de ellas. 19. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Así mismo los candeleros y sus lámparas de oro puro para que las encendiesen de lo que sucedía cuando los sacerdotes salían del lugar santo. Dice Segunda Crónicas 5, 11 al 14, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Hemán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Entonces aquí vemos, amén, cuando ellos salieron, amén, aquí cuando cuando terminaron de construir el templo de Salomón, ¿verdad?, que hizo para Dios, cuando ellos salieron, ¿verdad?, y comenzaron a alabar a Dios con instrumentos, trompetas, címbalos, con cántico, que bajó la gloria de Dios, de modo que ya no podían ministrar los sacerdotes a causa de la gloria de Dios. Y ahora vamos a hablar, amén, que representa la luz y la verdad. Lo que leímos en el capítulo 43 de Salmos, versículos 3 y 4, ¿verdad? Lo primero que le dice el salmista, aquí levita, el hijo de Coré, dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Amén. ¿Qué representa la luz y la verdad? Representa a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Amén. Si vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 1 al 18. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando aquí en Salmos dice: envía tu luz y tu verdad, está hablando de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra, ¿verdad? Dice aquí que Él es la luz que venía a este mundo y que esa luz traía vida a los hombres, que esa luz vino a resplandecer y hacer, amén, esparcir las tinieblas que cautivan al hombre, la humanidad, el ser humano, donde Dios nos sacó a cada uno de nosotros, ¿verdad? Es la luz. Y Jesús dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, y el que camina con Él no tropezará. Él es la luz, amén, que nos guía, como dijo el salmista: estas me guiarán a tu santo monte, me conducirán a tus moradas. Y Jesús es la luz, amén, que nos guió, nos santificó, quitó las tinieblas de nosotros, para que nosotros podamos acercarnos a Dios y tener comunión con Dios. La palabra también es como luz. Salmo 119, 105. Todos sabemos este versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Envía tu luz y tu verdad. A través de la palabra de Dios, Dios nos ilumina el camino, como la luz, como la lámpara y la antorcha nos sirven para iluminarnos el camino, ¿verdad? Alumbran nuestro camino, nuestros pasos, para que no tropecemos. Y la palabra nos guía y nos enseña a conocer quién es Dios. Conocer, amén, cómo amar a Dios y a temerlo. A conocer a aquel que nos amó, nos creó, nos rescató. Y no solamente nos rescató, sino también nos guarda sin caída. Y nos presentará sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Verdad? Necesitamos la luz, la palabra, a Jesús, como reconoció el salmista en el Salmos 43. Él reconoció, amén, que solamente la luz de Dios, la verdad de Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, era como él podía, amén, ser guiado, ser llevado, atraído, acercado a Dios. Ahora veamos la verdad, ¿verdad? Porque Él dijo: envía tu luz y tu verdad. La verdad, ¿quién es? Es Cristo. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Solo Jesús es el verdadero camino para la vida eterna,
para ver al Padre y llevarnos a la morada celestial. Amén, a la habitación eterna que nosotros, amén, estamos esperando, que Jesús fue a preparar para nosotros. Envía tu luz y tu verdad. La palabra también es la verdad de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos, dijo Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Verdad? La palabra, amén, nos santifica, nos limpia, como el agua que lavaba los pies y las manos de los sacerdotes. Y el agua, amén, que lavaba, amén, ese agua del mar que estaba fundido de bronce, donde entraban los sacerdotes, se sumergían completamente, como simbólicamente, amén, enseñando a Dios, amén, que Dios había lavado sus pecados completamente. Así es la palabra, es como el agua que nos lava y nos limpia, para que nosotros, amén, podamos acercarnos a Dios confiadamente ante el trono de su gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Tenemos la palabra y el Espíritu Santo para guiarnos y conducirnos en este camino con el Señor. Y a través, amén, Él trae a memoria lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de santificarnos, amén, y que Él nos ha acercado a Dios. Como dice que Él es el Espíritu de verdad. Que dice el salmista, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán a tu santo monte y me conducirán a tus moradas. Ahí acudiré al altar de Dios, al Dios que es la fuente de mi alegría. Y ahí, amén, tocaré arpa a mi Dios, dijo el salmista. Vamos, amén, a Juan 14:17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 16 de Juan, capítulo 16, 13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Entonces, el salmista, amén, este levita en Salmos 43 decía así, envía tu luz y tu verdad. ¿Verdad? Así nosotros también deberíamos de decir nosotros, amén, al Señor. En todo momento, amén. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán a tu santo monte y me conducirán a tus moradas. Es lo que el Señor, amén, está pidiendo, está buscando, amén. Aquellos corazones, aquellas voces, aquellas vidas que le digan, Señor, envíanos tu luz, envíanos tu verdad, guíanos, Espíritu Santo, guíanos, condúzcanos, Espíritu Santo, enséñanos, Espíritu Santo, acércanos, Espíritu Santo, a la palabra. Señor, no tengo fuerzas, envía tu luz y tu verdad. Señor, no tengo alabanza, no tengo cántico en mi boca, en mi corazón hacia ti, pero envía tu luz y tu verdad. Señor, no puedo con esto, con lo otro. Trato, intento, caigo y fallo, pero el Señor dice que clamemos y le pidamos que Él envíe su luz y su verdad. Porque Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la luz es la palabra, es Jesucristo, el Espíritu Santo.
Señor, siento que como que no soy el mismo. En cualquier conflicto, amén, cualquier problema, podemos decirle al Señor, ayúdame, envía tu luz y tu verdad. Porque la luz y la verdad, como dice el salmista, como dice la palabra de Dios, son los que nos van a guiar a la presencia de Dios, a la morada de Dios, donde Dios habita, a su presencia, amén, en el lugar secreto, en el lugar santísimo. Es interesante, amén, que habían reglas, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento para quién tenía acceso, amén, ¿verdad?, al santuario, ¿verdad? Como hemos visto en el principio, el atrio exterior era solamente para la congregación, para la gente, para el pueblo de Israel, para los extranjeros, pero ellos no tenían acceso más atrás, más allá al santuario de Dios, solamente los sacerdotes. Aún los levitas, ¿verdad? Ellos tenían otro trabajo que era alabar a Dios, cantar a Dios y abrir las puertas de la casa de Dios, pero no tenían acceso como lo tenían los sacerdotes y como lo tenía el sumo sacerdote de entrar una vez al año al lugar santísimo, ¿verdad? Detrás del lugar santo estaba el lugar santísimo. Y es interesante porque ahora en el nuevo pacto en Jesucristo dice que Él no habita en templos, edificios hechos por manos de hombres. Ahora Él habita en usted y en mí. La gloria, amén, ¿verdad? Que llegaba sobre el templo, ahora está en nosotros. Ahora mora el Espíritu Santo en nosotros. Ahora usted y yo en Jesucristo somos reyes y ¿qué? Sacerdotes. Por medio de aquel que nos justificó. Romanos 5. Tenemos entrada a su gracia, a su presencia. ¿Por qué? Porque vino la luz y la verdad. Y en su misericordia nos abrió el entendimiento. Y en su misericordia nos hizo ver y gustar su benignidad. Como dice el salmista, ved y gustad que Jehová es bueno. Y cuando usted prueba algo bueno, algo que le gustó, algo que le encantó, ¿verdad? Usted quiere más, queremos probar más. Y eso es lo que hace el Señor. No nos da solamente el gustito, ¿verdad? Cuando nosotros probamos de su presencia, ¿verdad? Hay más, amén, que Él quiere dar. Él tiene más. Y como oró el salmista, envía tu luz y tu verdad. ¿Por qué? Porque vemos su intención, lo que Él quería. Él no era un sacerdote, los hijos de Coré eran levitas, no eran un sacerdote. Pero Él sabía que los sacerdotes tenían acceso de encontrarse con Dios en el lugar santo, donde Dios descendía, bajaba y hablaba con los sacerdotes. Hablaba, ¿verdad? Su gloria bajaba, donde recibían unción los sacerdotes. Él sabía, amén. Y Él quería estar ahí. Pero eso que lindo que Él dijo, Señor, envíame tu luz y tu verdad, que yo también quiero probar lo que ellos están probando. Quiero estar ahí donde ellos están, postrados delante de ti, proclamando tu grandeza, glorificándote, engrandeciéndote, contemplando tu hermosura de tu santidad. Y es lindo, amén, porque el Salmo 110 dice que el pueblo, amén, debe de ofrecerse voluntariamente en el día de su poder, en la hermosura de su santidad.
Dice que debemos de ofrecernos. ¿Y que dice Romanos 12? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero empieza, amén, Señor, envíame tu luz y tu verdad, que éstas me guiarán a tu santo monte y me conducirán donde habitas tú. Ahí acudiré al altar del Dios, como dice la Biblia de las Américas, al Dios de mi supremo gozo. Porque en la adoración, cuando Dios envía su luz y su verdad, nos limpia, nos santifica, nos renueva, nos encamina, nos guía y pone en nosotros alabanza y adoración para Él. Y a través de la adoración, ¿sabe para qué es la adoración? Para alinearnos con Él. Por eso dice el salmista, entraré al altar de Dios, el Dios de mi alegría y de mi gozo. La Biblia de las Américas dice al Dios de mi supremo gozo. La otra versión que hemos leído dice al Dios que es la fuente de mi gozo. Porque cuando adoramos a Dios es para alinearnos con Él, para reconocer y entender y traernos a memoria que no hay otra fuente más que solo Jehová, más que solo su presencia, donde tenemos gozo, paz, alegría, bendición, fortaleza, descanso. Para eso es la adoración. Y eso, amén, lo encontramos en Jesús, en la palabra y en el Espíritu Santo. Vamos a Hebreos 10:19. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cómo? Porque Dios envió a través de Jesús, a través de la palabra, de su Santo Espíritu, su luz y su verdad, para guiarnos, conducirnos a su presencia, a comunión con Él, a intimidad con Él. Amén. Así, amén, ese es el pequeño mensaje de esta noche. Así, pongamos de pie. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Pongamos de pie, amén, para podamos orar, amén. Darle gracias a Dios por su palabra. Así, amén. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y levantemos nuestras manos hacia el cielo, hacia nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento,
Soy pecador, salva mi alma, perdóname Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Señor Jesucristo por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerios Divina Restauración.